12, versículo 38 al 42. En aquel tiempo un grupo de letrados y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal. Jesús le contestó: una generación malvada y adúltera reclama una señal, y no se le concederá más señal que la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra 3 días y 3 noches. Durante el juicio se alzarán los habitantes de Nínive contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mayor que Jonás. La reina del sur se alzará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien mayor que Salomón. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es lunes de la 16ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y tenemos hoy, hermanos y hermanas, palabra de Dios nuevamente con estas confrontaciones. Los fariseos hoy no existen y los escribas y los letrados no están en medio de nosotros. Lo que tenemos que ver aquí es la actitud que tuvo aquella gente en torno al rechazo de la persona de Jesucristo y de su misión. Y eso es lo que nos ocupa. De ahí, al examinarlo, eso es lo que aprendemos nosotros, a no cometer esos errores, a no acercarnos a la fe, o tal vez ir desarrollando una fe dentro de unos parámetros y dentro de unos comportamientos que no son los que nos hacen crecer, madurar y que nuestras peticiones a Dios sean respondidas. Con esto tenemos que tener mucho cuidado. Nos va a guiar hoy un pensamiento sencillo, hermanos y hermanas, que yo he elegido y comparto con ustedes para la reflexión. Y es que en lo ordinario también Dios se revela, hermanos y hermanas. En lo ordinario también Dios se revela, y esto hay que tenerlo bien dentro de nuestra formación espiritual, de nuestro acercamiento a las cosas de Dios, de nuestra vida cristiana. Dios también se manifiesta en lo ordinario, hay que descubrirlo, en lo natural, en lo común, en lo sencillo. Y tener cuidado con estar buscando pues estas obras, ¿verdad?, maravillosas, estas obras extraordinarias, y hacer depender mi respuesta a Dios de que si se dan esas cosas extraordinarias, yo creo, y entonces creo que Dios existe. Hay tal vez un hábito muy común en muchas personas de que si no ven lo extraordinario, si no ven lo sobrenatural, no están dispuestos a dar ese paso de creer sin haber visto, y reclaman estos signos y estas señales. Esa es la actitud que debemos echar un tanto al lado. Eso es lo que nos pide el Evangelio de hoy, con lo que Jesucristo dice y enfatiza, ¿no? Porque por la predicación de Jonás nada más, Nínive fue perdonada, se arrepintieron y hubo salvación. Fue la predicación de Jonás. ¿Qué más signo quieren ustedes? Eso es lo que dice Cristo. Revisen su historia, lleven cuenta de lo que ha pasado. La reina del sur que vino donde Salomón, bueno, pues esta reina viene a donde Salomón con toda su riqueza, con toda su belleza, con toda la grandeza, majestad que tenía en aquel tiempo, y ella se convence con las palabras y la sabiduría de Salomón, y eso bastó para su conversión y para su creencia. O sea, ahí está eso, le dice Jesucristo a ellos. ¿Qué más quieren ustedes? Lo cierto es que no reconocían a Jesucristo el Señor, no lo aceptaban como el Mesías, no veían que la profecía se había cumplido en nuestro Señor Jesucristo, y la actitud es muy perversa y es de adúlteros. Por eso es que Jesucristo se los menciona, ¿no? La lección es, hermanos y hermanas, cuando se piden signos y cuando se piden señales extraordinarias, ¿no?, portentuosas, esos signos, que se abran los cielos, ¿no?, que tiemble la tierra, que se vean ángeles subir y bajar, para yo entonces saber que esto viene de Dios. Corremos el peligro de estar dentro de una fe que es mágica. La fe mágica no tiene cabida en nosotros. Esa es la fe que pide signos y señales.
milagros extraordinarios, hermanos y hermanas, cosas sobrenaturales para entonces yo poder creer. Entonces vemos a Jesús o comprendemos a Jesús como si fuera un brujo, como si fuera un curandero o como si fuera un mago, ¿no? Ese tipo de situación. A los magos es que se les pide que hazte esto, saca de la chistera, saca conejos, ¿no? Al mago es que se le pide desaparece la carta de las barajas para yo ver. Eso se hace con ese tipo de personas, pero con Dios, hermanos y hermanas, no se pide eso y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Jesús, hermanos y hermanas, le señala que es una generación adulta porque eso es infidelidad a Dios. Es ser infiel a Dios. Porque uno no solamente se acerca a Dios y cree en Dios por los grandes y extraordinarios signos y señales que puede hacer, que los puede hacer, claro que sí, y se han visto. Pero uno no puede motivarse solamente en acercarse y creer en Dios. Por eso tiene que haber una fidelidad y una creencia, hermanos y hermanas, sin condiciones delante de Dios, sin cláusula de condiciones. Es mi compromiso de creer en Dios. No tengo que exigir que se den estas cláusulas para entonces yo creer. Por eso Cristo les señala, son adúlteros esta generación, son infieles, no se acuerdan de las obras de Dios y no se acuerdan de las cosas que Dios ha hecho. También lo señala como perverso, porque este tipo de reclamación de signos y señales, hermanos y hermanas, cae dentro de la trampa, cae dentro de retar a Dios, hermanos y hermanas, cae pidiéndole cuentas a Dios, cuando yo no estoy para pedirle cuentas a Dios, yo no estoy para probar y retar a Dios. O sea, un ser humano no puede hacer esto con Dios. Aquí tenemos que ubicarnos, o sea, Dios está en su lugar y yo estoy en el mío. Y yo no tengo que estarle pidiendo cuentas a Dios o que haga esto y lo otro para yo entonces poder creer. O sea, esto es no solamente pues, de la infidelidad que cae en el adulterio espiritual y religioso, es también de ser algo perverso, algo maligno, hermanos y hermanas, y no es algo que viene de Dios, viene de nuestra humanidad y de nuestra debilidad. Cero trampa, hermanos y hermanas, para ver si Dios es Dios o no es Dios. Cero cuentas, pedirle cuentas a Dios. Necesito esto y si no lo hace, pues entonces olvídate de mí. Nuestra misión es escuchar a Jesucristo, nuestra misión es escuchar la palabra de Dios, nuestra misión es escuchar lo que nos dice pues, el magisterio de la Iglesia a través de su santidad, el Papa Francisco, que también, hermanos y hermanas, son personas consagradas a Dios, que ciertamente son signos y señales de los tiempos, que también debemos de interpretar nosotros para acercarnos a las cosas de Dios. No cabe duda, hermanos y hermanas, de que Jesús tiene obras milagrosas, tiene obras extraordinarias, tiene obras sobrenaturales. Y Dios también se manifiesta no solo en ellas. Dios se manifiesta también en lo común, en lo ordinario, en aquello que es sencillo, en lo que es natural. Y tenemos que abrir nuestros ojos a estas cositas que son sencillas, porque también ahí están los ojos y la obra de Dios puesta para nosotros. A veces lo que necesitamos, en vez de pedir signos y señales, hermanos, lo que tenemos que pedir es saber interpretar los signos de los tiempos a todo nivel para ver cómo es que se manifiesta Dios. En lo extraordinario, hermanos y hermanas, como hemos quedado impactados por las sanaciones de Cristo, eso es extraordinario, eso es sobrenatural, los exorcismos, eso es extraordinario, eso es sobrenatural, multiplicación de los panes, transformar el agua pues en vino, caminar sobre las aguas, calmar el temporal, la tormenta y que vuelva la paz, ¿no? A la misma vez calmar el mar impetuoso, revoltuoso, ¿verdad? Picado, embravecido. Tuvo esa osadía de hacer eso nuestro Dios. Y también, pues, extraordinario, sobrenatural, devolverle la vida durante su vida pública a 3 personas que habían ya muerto. Pues esos son los signos, hermanos y hermanas,
los prodigios grandes, que queremos como que ver eso para que entonces yo decir que tengo fe y que ese Dios existe y que creo en Él, y entonces cuenta con mi adoración, cuenta con mi sumisión, cuenta con mi compromiso porque he visto cosas grandes. Eso Dios lo ha hecho, hermanos y hermanas, eso Jesús lo ha hecho, el Espíritu Santo ha obrado y se ha manifestado en eso. Pero tenemos que ir un poquito allá porque, hermanos y hermanas, los cielos no se están abriendo y la tierra no está temblando todos los días para nosotros poder decir que creemos en Dios. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros ahí? Es una fe inmadura, es una fe infantil. Pero busquemos los signos de los tiempos, hermanos y hermanas, en nuestra fe y en educarnos en la vida espiritual. Vamos a buscar también a Dios en lo ordinario, en lo natural, en lo sencillo, en lo simple, en lo del diario vivir. Vamos a buscarlo porque lo que nos falta son ojos, hermanos y hermanas, para analizar y concluir que Dios está obrando todos los días. Pero todos los días Dios obra en nuestras vidas. Cosas ordinarias, cosas naturales por parte de Cristo. ¿Te acuerdas del encuentro de Cristo con la mujer samaritana? Allí hubo algo sobrenatural. Allí hubo algún signo, alguna señal prodigiosa entre el cielo y la tierra, ángeles y cielos abiertos. Nada. Simplemente fue un diálogo de Jesucristo con una mujer que tenía problemas y la conversión se dio y la creencia se dio. Ahí hay que descubrir a Dios también. En la palabra de Dios puesta en práctica, en la conversación, en el escuchar a una persona, en ayudar a una persona para que al aconsejarlo cambie de vida, se transforme, abra sus brazos a Dios. Eso también, que se ve ordinario y común, se manifiesta a Dios en eso, hermanos y hermanas, y eso puede ocurrir todos los días. La conversión de Zaqueo, hermanos y hermanas, ¿qué hubo de extraordinario en la conversión de Zaqueo? ¿Qué tierra se movió? ¿Qué cielo se abrió? Fue simplemente una visita, un llamado de parte de Cristo a Zaqueo: baja del árbol, me voy a quedar en tu casa. Es un pecador público, jefe de publicanos, todo el mundo te odia por lo que estás haciendo, te tienen el sello de pillo y ladrón, pero ¿sabes qué? Me voy a quedar en tu casa, voy a comer en tu casa, me voy a hospedar, estaré contigo, voy a compartir y vamos a conversar. Hermanos y hermanas, natural, sencillo, y ahí obra el milagro. Ahí obra una señal de transformación en lo más sencillo, en lo más común. Fue como lo de Mateo. ¿Cómo llamó el Señor a Mateo? Dentro de toda la situación que estaba, que era cobrador de impuestos, también señalado como Zaqueo, pues ahí aparece Jesús. Le habla a Mateo: ven Mateo, sígueme, y ya todos sabemos la historia de Mateo y hasta dónde pudo llegar él en lo natural, en lo sencillo, hermanos y hermanas. Y estas cosas son las que tenemos que ver. Aquella conversación con el joven rico, qué milagro hubo allí, qué señal hubo allí. Ciertamente que aquel joven rico no sabemos lo que pasó, porque se fue cuando Cristo le dijo que, bueno, cumples todos los mandamientos y estás bien delante de Dios, no has mentido. Es cierto que tú cumples los mandamientos, pero te falta algo. Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y el joven se fue triste porque era muy rico. No sabemos lo que pasó, pero la conversación de Cristo tan sencilla puso a cuestionarse a un joven rico acerca de la verdad de Cristo. Esperemos en el nombre de Dios que su vida haya cambiado dramáticamente. Y así, hermanos y hermanas, por el estilo, Cristo predicó las bienaventuranzas en aquel monte, en el sermón de la montaña. Muchas vidas fueron cambiadas por su palabra, por su simple palabra, que llegó en lo común, en lo ordinario. Un hombre que habla con sabiduría, un hombre de Dios, que tiene un poder en la palabra, y se llenó todo aquello de bendiciones, de benditos, de dichosos, de gente que, hermanos y hermanas, el mundo repudiaba y odiaba. Y ahí obró la gracia de Dios, tan sencillamente. No sé si me estás entendiendo. Sí, van a haber cosas extraordinarias, hermanos y hermanas, van a haber cosas sobrenaturales, extraordinarias, pero también Dios se manifiesta en lo común, en lo sencillo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues yo quiero concluir con esto, hermanos y hermanas. Vamos a interpretar los signos de los tiempos. Vamos a interpretar los signos de los tiempos. Y yo sé que tú lo sabes hacer, porque ¿quién no da gracias a Dios en la mañana por el nuevo día? ¿Quién no da gracias en la noche cuando nos acostamos después de un día?
Darle gracias a Dios de que por lo menos vivimos, existimos, nos pudimos mover dentro de todo lo que pasamos en este día, Señor. Pues, hermanos y hermanas, si le damos gracias a Dios por un nuevo día y por el día que hemos vivido, es porque hemos reconocido la señal y los signos de los tiempos, en alguna bendición de Dios, en algún favor de Dios, donde no se abrió la tierra, donde los ángeles no subieron y bajando y no hubo trompetas para clamar de que Dios te ayudó y Dios estuvo contigo. Sobre todo, hermanos y hermanas, en primer lugar, oiga, no le pidamos cuentas a Dios de esta forma. Signos y señales para creer. Demuéstrame tu poder, Dios, y yo entonces haré un compromiso contigo. Fuera de nosotros una actitud como esa, que es la que Jesús hoy denuncia como adúltera y perversa. No cabe dentro de la vida espiritual. Vamos a descubrir también, hermanos y hermanas, en segundo lugar, que en lo ordinario obra la presencia de Dios. Y esto requiere un análisis diario. Estoy con vida, gracias a tu nombre. No estoy enfermo, no tengo una enfermedad terminal. Gracias, Señor. Todavía camino con mis piernas, no estoy impedido. Todavía veo con mis ojos, todavía escucho con mis oídos. Puedo hablar. No estoy mudo, no estoy ciego, no estoy, hermanos y hermanas, tal vez en una situación desgraciada ahora mismo en mi vida. Es obra del Señor, hermanos y hermanas, también porque le hemos pedido, protégenos, Señor. Porque le hemos confiado que nuestra vida en este día, acompáñame, Señor, conmigo quiero tu presencia, protégeme de aquello, protégeme en el viaje. Por la comida, hermanos y hermanas, 3 veces al día y a veces hasta más. Gracias, Señor, por los hijos, por la esposa, por el matrimonio, por la familia. Porque todavía puedo ir a misa sin ser perseguido. Porque todavía puedo predicar la palabra de Dios sin que estén detrás de mí señalándome para acusarme porque me persiguen por ser cristiano. Gracias, Señor. Tantos milagros, hermanos y hermanas, sencillos, humildes que ocurren en nuestra vida. Y esa es la mano de Dios que a veces se nos escapa, abrirnos a los signos de los tiempos, donde Dios, hermanos y hermanas, se manifiesta. Si nosotros caemos en una fe mágica, en una fe que pide signos y señales para poder creer, nos volvemos esclavos de quien Dios no es. O sea, nos volvemos esclavos de una figura que no es la de Dios. Eso es lo tercero que tenemos que evitar con esto de estarle pidiendo cuentas por las señales y los signos a Dios. No te vuelvas esclavo de una definición que tú tienes en tu mente de Dios que no es la correcta. Con esta actitud que Cristo señala, hermanos y hermanas, nosotros podemos llegar a la verdadera persona de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Y reconocer, hermanos y hermanas, la obra de Dios en nuestra persona. En nuestra persona, la obra de Dios, que es lo mismo que decíamos ahorita, pero esto es bien importante como cuarto punto. Reconoce la obra magnífica de Dios en que nos tiene todavía vivos en esta tierra. En que estamos, hermanos y hermanas, conociendo a Dios. En tantas cosas que se han aclarado en mi vida gracias al favor de Dios. Gracias al entendimiento de la palabra de Dios, gracias a que comulgo, gracias a que confieso, gracias a que leo el Salmo. Reconoce la obra personal que hace en ti a diario. Eso es punto importante, hermanos y hermanas, para romper con esta actitud. Y sobre todo, hermanos y hermanas, también tenemos que evitar, en quinto lugar, hacer depender la petición que yo le hago a Dios de su obra en mi vida, como que si manda una señal es que existe porque me respondió. O sea, no hagas depender la respuesta de Dios como que te ama, de que si me envía grandes signos o señales. No podemos hacer eso con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos sometiendo a diario a la voluntad de Dios, al tiempo de Dios, a lo que Dios dice que necesitamos y no a lo que nosotros queremos, y eso ya lo hemos visto aquí en otros evangelios. Así que esa actitud, hermanos y hermanas, tiene que estar clara. La respuesta de Dios, de su existencia y a mi favor, y contar con el auxilio de Dios, no depende
de grandes signos o de cosas extraordinarias. Y esta actitud, hermanos y hermanas, si la ponemos en práctica, nos va a llevar al cambio, porque la fe lo que lleva al hombre es al cambio, a la transformación y al compromiso. Si le pido signos, hermanos y hermanas, ¿qué garantía va a tener Dios de que nos vamos a comprometer a una vida en profundidad como seguidores de Cristo y discípulos de Cristo, con un Viernes Santo en la mano y con un Domingo de Resurrección en la otra? Que esa es la totalidad del compromiso profundo. ¿Qué garantía tiene Dios de que haciendo lo extraordinario, lo sobrenatural, el gran prodigio, yo me voy a entregar? Somos volubles, hermanos y hermanas, en la vida, y esto tenemos que tener conciencia de ello. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la actitud que tenemos que tener en la fe es una vida de cambio, una vida de transformación, y a veces pidiendo las grandes cosas de parte de Dios del cielo, no hay garantía, porque mucha gente vio la obra grande, hermanos y hermanas, en los tiempos de Cristo y no creyeron. Es más, esos fariseos que menciona el Evangelio de hoy, el Viernes Santo, todavía el Viernes Santo, Cristo colgado de la cruz, le pedían señal y signo. ¿Tú sabes cuál era? Si en verdad eres el Hijo de Dios, descuélgate. ¿Ah? Tú no eres el Hijo de Dios, tú no eres el Mesías, estás crucificado, estás clavado. Pues descuélgate para nosotros creer que tú eres el Mesías. Eso es lo que pasa, hermanos y hermanas. Esto llega hasta el absurdo. En conclusión, hermanos y hermanas, no te cierres. Los fariseos y los letrados se cerraban. Si te cierras, no ves que la vida cristiana está en movimiento. Es un camino. Vamos caminando y Dios sorprende en el camino. Bendito sea Dios. Tienes que estar abierto a que Dios te sorprende sin tú pedirlo. La obra extraordinaria va a llegar. El prodigio milagroso que esperabas va a llegar, porque Dios sorprende y porque Dios lo sabe todo. Nosotros no podemos olvidar, hermanos y hermanas, lo que Dios hace a diario por cada uno de nosotros, abiertos en la fe totalmente a qué, a las sorpresas que Dios nos da. Busca los signos de los tiempos, reconoce la obra de Dios ahí, y por más signos y señales, hermanos y hermanas, que puedan haber, vamos a vernos envueltos en una fe de seguimiento, en una fe que busca sobre todo seguir a Dios en todo momento, con signos, hermanos y hermanas, o sin signos, porque esto no va a depender y nuestra fe no puede caer dentro de ese sistema de operación. Quiero terminar, hermanos y hermanas, aquí con un pensamiento para cada uno de nosotros que nos va a ayudar a comprender en una forma final este evangelio. Por aquello de que estamos pidiendo pruebas a veces y eso le hace daño a la fe. ¿Y por qué nos avisa Cristo? Tengamos cuidados. A lo mejor uno puede decir, yo no soy de eso. Yo no estoy como los fariseos, yo no estoy como los letrados, yo no estoy pidiendo esos signos. Pero escucha esto. Podemos dar un paso, hermanos y hermanas, en cualquier momento de cualquiera de estas dos direcciones. De los que no piden signos y de los que piden signos. Todo depende de por lo que estamos pasando. Porque la solicitud a veces de signos y señales es de desesperación. Y en cualquier momento somos vulnerables a pedir una cosa o la otra. No quiero signos y creo, quiero los signos para creer. Entonces tengamos cuidado, es el pensamiento. Las situaciones, hermanos y hermanas, hay que analizarlas dentro de un sentido de que la voluntad de Dios gobierna el entendimiento. Mi disposición y mi actitud siempre es la voluntad de Dios. Soy frágil. ¿Y quién quita, hermanos y hermanas, que aún aquel que se haya convertido a Dios y haya dado el paso de confesar la fe en nuestro Dios, todavía pueda ser capaz de caer en pedirle pruebas a Dios? Somos vulnerables en ese sentido. Es el pensamiento final y yo creo que eso nos va a ayudar a todos nosotros en medio de lo que estemos pasando. Las situaciones son graves en algunos momentos, hermanos y hermanas, y Dios lo sabe. Y también nosotros los conocemos. Cosas que tienen que ver con la salud, con la enfermedad, con amenazas de muerte, con situaciones de desgracia, hermanos y hermanas, con caer en el fondo, donde no hay auxilio,
donde vemos lejos la ayuda, puede provocar en nosotros desesperación. No nos desesperemos. La actitud que quiere Dios es reconocer que Dios tiene las cosas en mente y en lo ordinario te va a sorprender un día con su bendición. Vamos a orar a Dios. Señor, esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre